Y Señor, gracias por hoy, gracias por este tiempo, gracias por su palabra. Bendice este tiempo. Queremos crecer y conocerlo más. Y dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Romanos en capítulo 15. Casi terminamos. Más que un año en el libro de Romanos, pero ya casi. Las últimas 2 semanas hemos estudiado cómo tratar el hermano más débil. Necesitamos recibirlo y ayudarlo. Necesitamos ser flexibles para ayudar a nuestros hermanos más débiles. Es el ser flexible en los asuntos no esenciales. Pero no podemos ser flexibles en los asuntos de la fundación, nuestra fe y en asuntos de moralidad. El corazón de Pablo era nunca dar ofensa que impida a alguien venir a Cristo. Como dice en 1 Corintios, vamos a leer, 1 Corintios 9, 20 al 22. 1 Corintios 9, versículos 20 al 22. Para los judíos me hice judío, a fin de ganar a los judíos. Aunque yo mismo no estoy bajo la ley, para los que están bajo la ley, me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin la ley, me hice como si yo estuviera sin la ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. Me hice débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos ha llegado a ser todo, para que de todos modos salve a algunos. Esto siempre fue el corazón de Pablo, a ganar la gente a Cristo. Flexibilidad con los puntos no esenciales. Solamente cuando amamos nuestros hermanos y hermanas y entendemos sus debilidades, nuestro amor está demostrado en nuestra conducta hacia ellos, tratándolos con misericordia, gracia y con compasión. Pero no porque les amamos, vamos a aflojar los puntos esenciales de la fundación de nuestra fe. Este es el enfoque del texto esta mañana. La verdadera fundación de nuestra fe. Al principio de la iglesia fueron los judíos que se convirtieron al cristianismo. Solo judíos. En Hechos capítulo 10, con la conversión de Cornelio, los creyentes judíos pudieron ver que el cristianismo no era solamente para ellos. Todo cambia en este momento. Sino que también para los gentiles, nosotros. Es decir, para todo aquel que en Él crea. Esto fue
algo revolucionario. Fue algo radical. Muchos gentiles vinieron a Cristo en corto tiempo. Y así llegaron a superar el número de los judíos en la iglesia. Fue rápido. El centro del cristianismo fue de Jerusalén a Antioquía. Y de Antioquía a Éfeso, Corinto y Roma. Muchos judíos creían que los gentiles deberían convertirse al judaísmo primero, para así poder convertirse al cristianismo y unirse a la iglesia. Y por supuesto que al primero tener que convertirse al judaísmo, ellos deberían guardar la ley de Moisés, siendo circuncidados, y guardar el día de reposo. Fue un tiempo en la iglesia con mucho conflicto, mucho. También ellos quieren imponerle a los gentiles los mandatos y rituales asociados con el judaísmo. Los judíos querían que los gentiles se sintieran en deuda con el judaísmo porque Cristo era judío. Algunos de la iglesia primitiva veían al cristianismo y judaísmo con formas diferentes de la misma fe. Tenían una mezcla de ideas, pero Pablo desde un principio se dio cuenta que no era así. Esta idea de salvación por la fe en Cristo a todo quien que en Él crea era algo completamente diferente. Fue algo radical. Diferente a lo que habían tenido. Tan radical era que Él se dedicó a perseguir la iglesia hasta el punto de ponerlos en la cárcel y matarlos. Sabemos que los judíos y cristianos adoran al mismo Dios y leen el mismo Antiguo Testamento, pero la semejanza termina ahí. La cruz de Cristo es la gran división entre los dos. Pablo luchó para que los gentiles fueran aceptados en la iglesia solo a base de su fe en Cristo y nada más. Esto es muy importante. La iglesia, y lo mismo hoy en día, no es un club exclusivo. Es un lugar donde cada persona es aceptada. Las puertas están abiertas a cualquier persona. Es interesante, yo recuerdo una vez alguien estaba hablando conmigo acerca de la iglesia antes de llegamos aquí. Y dice, Jaime, ¿en qué demografía está buscando? ¿Qué demografía? ¿De gente? Sí. Los jóvenes solamente, los ancianos.
Creo que cada persona que respira está bien para mí. Ya nada más. Yo estoy buscando por gente, no alguien específico. En la iglesia está abierta a cualquier persona. Entonces, para mí, si respira, está bien. Ya nada más. Pero a veces, iglesias tienen algo muy específico, enfoque, o un grupo que quieren específicamente en la iglesia. Pero esto no es correcto. Cristo vino por todos. Bueno, en capítulo 15 vamos a leer versículo 8 de Romanos. Romanos 15, versículo 8. Digo, pues, que Cristo fue hecho ministro de la circuncisión a favor de la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Esto fue un cumplimiento de la promesa mesiánica a la nación de Israel. Jesús es la promesa preciosa a Israel que Dios mandaría un redentor a ellos. Esta promesa fue hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Pero Juan 1, versículo 11 dice que a lo suyo vino, a los suyos no le recibieron. Como ellos respondieron a Jesús, no cambió su ministerio. No cambió por nada. Pero el plan de Dios fue usar a la nación de Israel para alcanzar a los gentiles. Vamos a leer la primera parte de versículo 9. Y para que las naciones glorifican a Dios por la misericordia. Como Dios lo había prometido, Cristo vino a los judíos primero, pero no vino solo a ellos. Cristo vino para que los gentiles glorifican a Dios por su misericordia. El Antiguo Testamento nos habla acerca de las bendiciones que vendrían a los gentiles a través de Cristo. Pero en ninguna parte del Antiguo Testamento nos habla que Dios haría un pacto con los gentiles. No hay. Lo había hecho con la nación de Israel solamente. Entonces, el que Cristo también vino a los gentiles es una expresión especial de su misericordia. La promesa de Jesús fue dada a los judíos. Pero como dice en versículo 9, los gentiles venimos a Cristo por misericordia. El hecho que los gentiles en la iglesia ahora superan en número a los judíos demuestra qué gloriosa es la misericordia de Dios. Dios es digno y merece ser glorificado, gracias, y adorando por su gran misericordia y gracia en nuestras vidas. El judío vio la promesa de Dios en Cristo. El gentil
vio la misericordia de Dios en Cristo. Esta es la diferencia. Ambos son aceptados en Cristo por igual. No hay distinción entre ellos, como leamos en Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Vamos a leer. En Efesios 2, 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los de hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella y la enemistad. Todos son uno en Cristo. Todos. Vamos a leer el resto del versículo 9 al 12. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alégrense naciones con su pueblo. Y otra vez, alaben al Señor todas las naciones y ensálcenle pueblos todos. Y otra vez dice Isaías, vendrá la raíz de Isaí, y él que se levantará para gobernar a las naciones, y las naciones esperarán en él. Usa las escrituras para probar este punto. Esto siempre es mejor, ¿verdad? Primero es Salmos 18, versículo 49. Luego Deuteronomio 32, versículo 43. Después Salmos 117, versículo 1. Y finalmente Isaías 11, versículo 10. Gracias, Jaime, por los versículos. ¿Pero qué significa? De nada. Hay algo muy significante con estos versículos. En el Antiguo Testamento hebreo son 3 divisiones: la ley, los profetas y los salmos. ¿Qué significa? Al elegir estos versículos, Pablo está demostrando con cada parte de las Escrituras que los judíos sabían y seguían que los gentiles serían aceptados en Cristo. En cada parte. Con esto demuestra que estas ideas acerca de los gentiles no son su propia opinión o ideas, pero son la palabra de Dios. Este fue el plan de Dios desde un principio. Antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan por los gentiles.
los judíos podrían decir que los gentiles no saben nuestra historia o todas las promesas de Dios. Ellos no saben la palabra de Dios o teología. Y Pablo respondería, pero ellos saben su misericordia. Y en Salmos 18, versículo 49, dice que Jesús está cantando con ellos. Si estudia este versículo en Salmos, está hablando acerca de Jesús en el centro de los gentiles cantando con ellos. Qué bueno para nosotros. Pero los gentiles podrían decir, los judíos están atados en el legalismo y todas sus tradiciones y rituales. Y Pablo respondería, Dios les prometió a ellos a Cristo. Cristo vino a ellos primero. Y para mí es una buena lección para nosotros. No deberíamos gastar energías criticando a otras iglesias o otros hermanos y hermanas. Como dice en Romanos 14, versículo 4, delante de su Señor está en pie o cae. Ellos son nuestros hermanos y hermanas. Y la realidad es que estaremos con ellos toda la eternidad. ¡Oh, Jaime, no! Sí, con todos. ¿Todos, Jaime? Sí. Todos juntos por la eternidad. No existe iglesias perfectas. ¡Oh, Jaime! ¿Aquí? No. En mi mente posiblemente sí, pero no. No existe iglesias perfectas porque son llenas de gente que imperfectas. Entonces imposible, ¿verdad? Debemos orar por las iglesias y nuestros hermanos y hermanas en otras iglesias. Alguien podría venir aquí y pensar que estamos locos, ¿verdad? Ellos no cantan solo himnos. Qué loco esta idea. El pastor es un poco diferente. Primero es un gringo. Qué loco esta idea. También tiene un montón de tatuajes. Posible pase un rato en el cárcel. No, esta no fue la verdad, pero creo que la gente a veces piensa en eso. Uy, ¿cuántos años en el cárcel, Jaime? Fuera marinero. ¿Verdad? Y se visten como quieren. Y sí, tal vez sea cierto. Pero quieren adorar a Dios con todos sus corazones. Ellos aman la oración. Y la palabra de Dios es el enfoque en cada servicio. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar el siervo ajeno? Nuestro texto
esta mañana está diciendo, no hay diferencia entre los judíos o gentiles. Dios los ama a ambos por igual. Dios es tan grande, pero nosotros podemos ser tan estrechos. Yo creo que esto solamente es mi opinión. Cuando llegamos en el cielo, fue una gran sorpresa con la gente en nuestro alrededor. ¡Ah! ¿En serio? Esta persona está aquí. ¿Por qué? Porque estamos muy estrechos. Pero Dios es tan grande en misericordia y gracia y amor. Requiere una cosa, ¿qué? Cree en mi Hijo. Pone su fe en mi Hijo. No es algo muy pesado. No importa con qué melodía o música ellos estén adorando a Dios. No importa. No importa si ellos estudian la Biblia versículo a versículo como nosotros o por temas. No importa. Si ellos aman a Jesús y caminan con Él, deberíamos gozarnos por ellos. No debemos criticarlos o juzgarlos. Los judíos y gentiles necesitaban aprender esta lección también. Es difícil, entiendo. Versículo 13, terminamos aquí. Que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundan en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta sección termina con una oración. El Dios de esperanza, dice. ¿Qué es esperanza? Esperanza es la expectativa absoluta de algo bueno que está por venir. Esta es esperanza. Casi siempre en las Escrituras, esto se refiere a la venida de Cristo. Este es el día por el cual vivimos. Tenemos gozo, paz y esperanza. Esa es la vida cristiana. Y no hay razón de estar sin esperanza. Es increíble la cantidad de cristianos que están derrotados. ¿Por qué? O sin esperanza. Tenemos paz y gozo con el Creador del universo. Y esto es suficiente. Estas cosas unen a los creyentes en amor. Cuando nos amamos los unos a los otros, tenemos entendimiento y consideración por el uno al otro. Esto es posible. ¿Cómo? ¿Cómo vivir en paz y gozo juntos? ¿Qué dice en versículo 13? Por el poder del Espíritu Santo. Cuando caminamos bajo el control y poder del Espíritu Santo día a día, no solamente domingo, es fácil hoy. Tenemos asistencia ilimitada a nuestras vidas por el Espíritu Santo.
Cada creyente tiene al Espíritu Santo que mora en él. Hay una historia de dos hombres que estaban en un barco. Uno era africano y el otro europeo. Los dos eran cristianos. Se sentían como extranjeros y peregrinos durante su viaje. Ellos no se habían conocido, pero un día, en la cubierta del barco, los dos iban caminando y pensando con sus Biblias bajo sus brazos. Finalmente, ellos se encontraron cara a cara. Ellos sonrieron, se dieron la mano, señalaron a sus Biblias y trataron de hablar, pero no pudieron. Hasta que uno de ellos tuvo una idea. Él exclamó, ¡Aleluya! El otro hombre sonrió grande y respondió inmediatamente, amén. Somos iguales. Es el mismo Señor. No importa el lenguaje. Ellos entienden en este momento, somos unidos en Cristo y somos completamente diferentes. El camino de la felicidad y unidad en la iglesia no es fácil. Hay muchas personas diferentes. Venimos a Cristo de diferentes fondos. Tenemos diferentes antecedentes raciales, religiosos, sociales, educacionales. Tenemos diferentes personalidades, habilidades, conceptos y naturalezas. Somos diferentes. Y a veces es muy difícil para que todos se ajusten los unos a los otros en la iglesia. Pero no es imposible. Una comentarista dijo, las cosas que nos unen son mucho más fuertes que las cosas que nos dividen. ¿Estamos unidos en qué? En Cristo. ¿Cómo? Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 4 al 7. Efesios 4, 4 al 7. Dicen, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Estamos unidos en Cristo.
por su sangre preciosa, también estamos caminando en el mismo espíritu y con la misma fe. No tiene sentido que discutamos y peleamos aquí en la tierra. No tenemos tiempo. Pronto estaremos en el cielo con Jesús, donde todas las divisiones terminan. Qué glorioso será ese día. Amén. Oramos. Señor, gracias. Gracias por su palabra. Gracias por la esperanza que tenemos en Cristo. Todos los días estamos en anticipación de su venida. Deberíamos vivir en la anticipación de su venida. Tú eres nuestra esperanza. Por eso tenemos gozo y paz todos los días. Pero es increíble porque a veces la iglesia está peleando. La gente en la iglesia está peleando. Necesitamos estar unidos. Somos una familia. Somos hermanos y hermanas. Ayúdanos, Señor, a aceptar las diferencias en nuestros hermanos y hermanas. Usted creó cada persona diferente, porque usted tiene un plan y propósito para cada persona. Y su plan y propósito por cada persona es diferente. Pero ayúdanos a aceptar y abrazar las diferencias de nuestros hermanos y hermanas. Y esto es posible porque tenemos su Espíritu Santo que mora en cada creyente. Gracias, Señor. Qué regalo es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús. Amén.